It's like night, ay. It's gon' slide, girl, I might catch this vibe. Feel this vibe, girl, tonight. City lights, the time is right, you and I looking nice. So we fly, fly, fly. Hey, me, hey, and you, hey, got some things to do. You like to move, what you wanna do. Capítulo 12. Ruidos en la montaña fría. Iniciar capítulo. El sol de la mañana brillaba sobre la nieve desde el pico más alto de la montaña del norte. El palacio de hielo de Elsa brillaba cuando los rayos atravesaban las ventanas abiertas y llegaban al rostro de Marshmallow. El gigante de nieve se movía lentamente desde donde se había acostado para descansar la noche anterior. La criatura solo tardó unos minutos en ponerse de pie y comenzar a moverse por el palacio, comprobando cada habitación para asegurarse de que todo lo que había hecho su dueña estuviera intacto y en su lugar. Y que, por supuesto, todo estaba igual que anoche. El guardián de los palacios hacía esto cada mañana y cada noche. Tener poco más que hacer en la cima de la montaña además de mantener todo ordenado. Al menos hasta que aparecieron los nevados y cada día se convirtió en un desfile sin guión. Por supuesto, las frecuentes visitas de Olaf también eran impredecibles. El hecho de que una de esas visitas fue cuando llevó a los nevados al pico de la montaña no pasó desapercibido para el golem. Un hecho que nunca dejaba de hacer sonreír a Marshmallow, habiéndose apegado de inmediato a todos sus hermanos. Lo único que era diferente sobre el palacio era la nueva incorporación de anoche, Naruto, que había pasado su tiempo explorando el palacio antes de irse a la cama. El largo viaje hasta la cima de la montaña debe haberlo cansado dada la rapidez con que se durmió. Sin embargo, encontró la energía para desaparecer antes de que el gigante se despertara. El suave coloso miró alrededor de algunas habitaciones laterales del palacio, pero tuvo poca suerte en encontrar la nueva adición. Solo cuando se abrieron las puertas que daban al exterior fue evidente a dónde se había ido el invitado. Dado el ejército de clones que ahora deambulaba por la extensión nevada frente al palacio. La gigantesca criatura de nieve asintió con la cabeza, feliz de haber encontrado al rubio que le interesaba a su ama. Las numerosas copias del rubio preocuparon al golem un poco, pero recordando su pelea de la noche anterior, Marshmallow no estaba demasiado preocupado por el repentino aumento de invitados. Suponiendo que se irían tan abruptamente como aparecieron. Naruto había estado trabajando duro desde antes de que saliera el sol. Después de haberse apegado al acondicionamiento físico básico durante los últimos 6 meses, estaba listo para volver al entrenamiento serio. Si bien se había apartado del entrenamiento con la esperanza de que su chakra curara su problema de sobrecalentamiento, era realmente aburrido. Aunque Elsa, afortunadamente, había estado allí para hacerle compañía, todavía se encontraba con ganas de salir y hacer algo. Sin embargo, sus cuidadores insistieron en que necesitaba descansar, habilitándolo en su creencia de que no debería usar demasiado de su chakra. Con suerte, ese troll de piedra estaría en lo cierto y comenzaría a curarse una vez que comenzara a usar chakra nuevamente. Cuanto antes empezara a sentirse mejor, antes podría volver al castillo. A pesar de que solo había sido una noche, extrañaba ver a Elsa todas las mañanas. Y había prometido jugar más juegos con Ingrid y los otros niños. Así que antes de que saliera el sol, el rubio ya estaba afuera, calentado y listo para comenzar a desperdiciar chakra. Con sus deseos solidificados, el rubio comenzó a entrenar tan pronto como se despertó. Comenzó convocando a varios grupos de clones de las sombras una vez que estuvo afuera, sin querer causar ningún daño al comenzar dentro del palacio de hielo. Habiendo creado los clones más para desperdiciar chakra que por alguna razón real, Naruto dejó que cada uno de ellos hiciera lo que quisiera. Con algunos de ellos comenzando a pelear entre sí. Mientras que otros inmediatamente comenzaron a canalizar chakra, disfrutando del familiar calor de su energía interna. Y así fue la mayor parte de la mañana, mientras seguían practicando copias del rubio. Con el original uniéndose a un grupo en su actividad antes de pasar a unirse a otro. Finalmente, el sol estuvo lo suficientemente alto como para comenzar la mañana en earnest, y las puertas del palacio de hielo se abrieron, dejando salir a Marshmallow, quien se quedó junto a las puertas antes de llamar al shinobi para que entrara. Con la aparición repentina del golem de nieve, el estómago de Naruto tomó ese momento para soltar un fuerte gruñido. Un recordatorio de que no podía vivir de entrenar solo y necesitaba desayunar. Algo a lo que estaba ansioso por llegar. Tenía curiosidad por saber qué tipo de comida le había preparado el troll.
Subiendo las escaleras, de dos en dos, el rubio se apresuró a regresar hacia las grandes puertas del Palacio de Hielo. Solo para detenerse con fuerza, cuando Marshmallow le impidió la entrada. El golem de nieve miraba deliberadamente los delicados escalones de hielo que ahora tenían una huella derretida entre sí. Naruto, habiéndose quitado los zapatos antes de comenzar a entrenar, así como su camisa y chaqueta, se había olvidado de agarrar su ropa de la base de las escaleras. Un hecho que lo dejó con un profundo sonrojo en su rostro, mientras se lanzaba hacia la pila de ropa de un solo salto. Aterrizando y vistiéndose rápidamente, Naruto regresó a lo alto de las escaleras. Cohibido por las marcas que su excesivo calor corporal había hecho en su anterior asentimiento, y esperando que Elsa perdonara cuando inevitablemente descubrió lo que le había hecho a su prístina escultura de hielo. Aunque por lo amable y justa que era, no creía que fuera a recibir un castigo severo. El desayuno fue un evento menos caótico de lo que esperaba el rubio. Habiendo conocido a los residentes del palacio, y sabiendo cuánto sabía, había esperado que las cosas fueran un lío fuera de control con los nevados corriendo constantemente. Mientras las diminutas criaturas de nieve corrían por todo el palacio, causando problemas, en su mayoría se mantuvieron en sus rutinas y dejaron al rubio solo. Al menos hasta que terminara de comer. En ese momento, los Snowgies no podían mantenerse alejados de él y lo siguieron cuando comenzó a explorar la mansión helada. Al principio, Naruto encontró inquietante ser seguido por un maremoto de nieve, pero finalmente se acostumbró a la compañía. Aunque trató de ser amigable con los más valientes que caminarían a su lado. Hizo el esfuerzo de mantener cierta distancia para no hacer que ninguno de ellos se derritiera. Esto continuó mientras caminaba por su nuevo hogar en el futuro previsible. Tratando de familiarizarse con el magnífico palacio y admirando su belleza. Impresionado por lo hermoso que era. Combinando perfectamente con la reina que lo construyó. Al final, se puso inquieto por caminar por el palacio y regresó al exterior. Donde continuó expulsando tanto chakra como pudo, que era mucho. Para cuando el sol alcanzó su punto máximo, el rubio y sus clones habían despejado una gran parte de tierra frente a las escaleras del palacio. Dejando un patio de piedra en la cima de la montaña. Fue durante un combate con un clon, mientras Naruto creaba un Rasengan, que el ninja desplazado escuchó otro gruñido. Pensando que tenía hambre de nuevo, se sentó, comió algo y volvió a entrenar. Solo para escuchar otro estruendo. Al darse cuenta de que no era su estómago y preocuparse, comenzó a mirar a su alrededor. Aunque no sabía mucho sobre montañas, había estado en suficientes misiones para saber qué cosas malas podían pasar en una. Principalmente, una avalancha. Con un ejército de clones buscando por toda la cima de la montaña, no pasó mucho tiempo antes de que Naruto descubriera lo que estaba mal. Nada. No importa dónde buscara, no había nada que pareciera haber causado los ruidos fuertes. No había voladizos nevados que pudieran caer en cualquier segundo. No pudo encontrar ninguna fisura que estuviera a punto de tragarlo todo. De hecho, lo peor que encontró fueron dos árboles que se habían caído por el peso de sus ramas cubiertas de nieve. Sin embargo, los sonidos seguían haciéndose más fuertes y más frecuentes cuanto más buscaba. Lo que hizo que se preocupara más, lo que lo llevó a convocar a más clones para buscar aún más en la montaña. Y aún así, los sonidos continuaron haciéndose más fuertes y más largos mientras buscaba. Sin nada más que un sonido y algo de paranoia creciente, Naruto regresó al frente del palacio. Donde decidió hacer algo que sus muchos maestros habían estado tratando de que hiciera durante años. Se sentó y trató de pensar qué hacer. Quizás todo ese tiempo que pasó con Elsa le estaba haciendo bien. Durante casi media hora, Naruto se sentó en el suelo. Incapaz de pensar en nada que pudiera ayudarlo. En cambio, terminó pasando la mayor parte del tiempo descansando de su búsqueda anterior, recuperando un poco del chakra que había agotado. Mientras continuaba su descanso, Naruto notó que los que alguna vez fueron ruidosos se habían calmado. Donde antes habían ocurrido a intervalos erráticos, ahora el gruñido era bajo y constante. Casi rítmico por naturaleza. Como si la respiración de alguien se estuviera volviendo más lenta justo antes de despertar. De repente se escuchó un último rugido, más fuerte que cualquiera de los otros hasta ahora. Había sorprendido tanto a Naruto que antes de que supiera lo que sucedió, estaba de pie. El siguiente silencio puso nervioso al rubio. Cauteloso de lo silencioso que estaba. De hecho, estaba tan silencioso que no había nada que bloqueara el sonido de sueño que hizo sonreír al ninja. ¿Niño? Fin de capítulo.